Muy bien, pues vamos iniciando. A todos los que ya se encuentran a esta hora y agradeciendo la atención y las bondades que nos prestan al facilitarnos una porción de su tiempo en esta mañana, les damos la bienvenida. A través del Grupo Solfis, en nombre de la Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial de la República Mexicana, les damos la bienvenida a esta sesión de Zoom, a esta sesión virtual, en la cual pues, estarán tratando cuestiones de las reformas que se esperan y de las obligaciones a que se tendrán que enfrentar las asociaciones civiles a partir de este año. Previo inicial, además de reiterar nuestra gratitud por su presencia, queremos invitarles a que, así como muchos de ustedes se dieron cuenta de esta convocatoria a través de la fanpage de Facebook de FUTSEM, de Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial de la República Mexicana, pues los invitamos a que la sigan a partir de estos cambios que se han ido acelerando y adelantando en las últimas fechas en cuanto a lo que se espera de las asociaciones civiles y demás organismos de la sociedad civil, pues ahí al paso del tiempo vamos a seguir publicando recomendaciones, artículos, información de interés, material multimedia, para conocer los diferentes programas que ofrece esta fundación, las formas en que se puede estar siempre en comunicación entre estos distintos organismos de la sociedad civil, para generar una sinergia de ayuda mutua entre estos distintos organismos y así irnos fortaleciendo mutuamente en la medida en que pues, la autoridad sigue requiriendo de más cosas de nosotros y también en la medida en que a causa de la pandemia por COVID-19 que pues, nos ha obligado también a hacer ajustes sustanciales en la forma en que operamos, pues esto nos ayuda a estos medios virtuales a ir eficientando la forma en que lo hacemos. Nuevamente bienvenidos. A continuación cedemos la palabra al encargado de comunicación y al secretario de esta fundación, al licenciado en Derecho y Comunicación, Aníbal Salazar Méndez. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y todos que nos acompañan en esta mañana a este esfuerzo que está presentando FUTSEM, un proyecto el cual ya va a cumplir algunos años de trabajar de la mano con asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y demás organismos que están dedicados a trabajar con un sinnúmero de temas, los cuales para FUTSEM nos son muy importantes. Es la razón por la que nos sentimos muy contentos de esta convocatoria, que en un inicio la pensábamos para el centro del país, pero luego nos enteramos que llegamos al norte y a lo que nos tiene muy contentos y agradecidos por la respuesta a los temas que estamos presentando. Como bien lo comenta mi compañero Daniel, FUTSEM es un esfuerzo en el cual estamos para ofrecer asesorías, capacitaciones y demás a las organizaciones de la sociedad civil, todo sin fines de lucro, porque uno de los principales objetivos que tenemos como fundación es impulsar los esfuerzos de la industria mexicana, de los temas sociales que nos puedan a todos involucrar a hacer una mejor sociedad. Quiero agradecer también a nuestro presidente Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, a nuestro secretario de vinculación Juan Francisco Díaz Chávez, que están presentes, y pues muy agradecidos. Sabemos que los cambios fiscales nos son a todas y todos muy importantes, tanto que este tipo de cursos van a llevarnos a comprender la nueva dinámica y nueva lógica de lo que es tener una asociación civil. Nosotros en FUTSEM hemos trabajado muy bien, repito, con instituciones que trabajan con derechos humanos, lo que nos ha valido para tener de alguna manera el reconocimiento y prestigio de quienes nos han hecho fuertes a lo largo ya de muchos años de este esfuerzo de agrupaciones. Hasta aquí dejo mi participación y te agradezco, Daniel. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al ingeniero en sistemas
y maestro de negocios, Juan Francisco Díaz Chávez, quien es el encargado de la gestión, vinculación y capacitación de la fundación. Le escuchamos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los presentes. Miren, yo los quiero felicitar por estar participando activamente, no solamente en esta reunión, sino en general por buscar temas de capacitación y siempre saber más. La responsabilidad que se tiene como asociaciones civiles es algo magistralmente importante y máxima aquí en México y en cada una de las entidades y comunidades de ustedes. Muchas de las empresas de los gobiernos organizadas por hacer que las cosas pasen, por hacer que las cosas sucedan. A veces todos esos ímpetus no generan los resultados que cada uno de nosotros traza o planea, y es por falta de la capacitación, por falta de guía. Entonces celebro también que la Fundación FUTSEM se preocupe por estar informando no solamente qué obligaciones vienen y cuáles son los retos que se presentan para el 2021, sino felicito también a cada uno de ustedes por querer conocerlos y sobre todo encontrar juntos soluciones para poder desarrollar mejor las actividades que cada uno de ustedes tiene. Tener el conocimiento no solamente basta, hay que compartirlo, hay que ponerlo en práctica. Y para hacer eso hay que estar bien organizados y saber encontrar los mecanismos necesarios, los foros de apoyo como este, para hacer sinergia entre todos y cada uno de nosotros. Y si yo sé algo que tú no sabes, te puedo compartir la luz con el paso de vela. Y yo no me quedo sin ese conocimiento, por el contrario, al escuchar tu réplica, yo voy a saber más ahora. Y podemos juntos hacer que las cosas sucedan. Quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes, reitero, y sobre todo dejarlos con una frase. Hay que esforzarnos por encontrar, sí, las coincidencias que nos unen, pero sobre todo las diferencias que nos complementan. Como asociaciones civiles, esa es la clave del éxito. Estar bien capacitados, bien comunicados y sobre todo organizados y en acción. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, compañeros del Grupo FUTSEM, compañeros de las asociaciones civiles, y un saludo a todos. Quiero dejarlos con nuestro presidente, el contador público, especialista en finanzas, maestro en impuestos y doctor en gobierno y políticas públicas, Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio. Adelante, presidente. Muchas gracias. Parece que se nos había ido el audio por ahí. Pero bueno, muchas gracias, Paco Díaz, el maestro Paco Díaz, Aníbal Salazar Méndez, y bueno, a Daniel y a todos los que nos acompañan esta mañana. Yo creo que este es un esfuerzo muy, muy importante para todos, porque las organizaciones de la sociedad civil últimamente, sobre todo en Latinoamérica, México, a pesar de pertenecer al norte de América, América del Norte, se han visto mermadas las organizaciones de la sociedad civil. Y esto tiene que ver con un entorno no necesariamente propio de las organizaciones de la sociedad civil, sino que es muchas veces por acciones externas. Ahorita les voy a platicar un poco de esto. Voy a permitir compartir la presentación que les tengo para hoy. Son datos muy sustanciales que, bueno, pues durante estos meses hemos recapitulado para darles recomendaciones, sobre todo de tipo fiscales. Sabemos que hoy este tema de la recaudación es un tema prioritario para los países para poder cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para con las personas que gobiernan. Y bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante. ¿Cuál es el panorama? Primero, hay que entender que asociaciones civiles, ONGs, organizaciones no gubernamentales o organizaciones sin fines de lucro, OSFL, como se les conozca, forman parte de este ecosistema fiscal, ¿no? Por un lado tenemos a los productores, que son pues quienes fabrican, quienes desarrollan algo, quienes producen. Por otro lado tenemos a los consumidores primarios, pues son los que procesan, los empresarios
empresarios, también quienes, legislaciones, nuevas maneras de regular lo que los demás hacen en un entorno saludable, ¿verdad? Y estos interactúan entre ellos. Esto tiene consecuencia con un eje de la reforma a nivel internacional y sobre todo nosotros, repito, porque formamos parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ha tenido una serie de recomendaciones, 15 recomendaciones, que nosotros les llamamos BEPS por sus siglas en inglés, que son prácticamente disminuir la base imponible y el traslado de beneficios en las empresas. Una de ellas, quiero mencionar la última, es cumplir las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, quienes revisan, auditan el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etcétera. Entonces, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil están involucradas primero por el manejo del dinero que reciben, de sus socios primero, de sus asociados, de sus agremiados, pero luego de fuentes externas, pueden ser fuentes externas nacionales o internacionales. Y aquí es donde quiero dejarlo como en el tintero para que más adelante podamos repasar este concepto y fortalecer lo que les quiero decir. Fíjense ustedes que el plan de acción de BEPS, aquí son las 15 acciones, no se las voy a leer ni tampoco se las voy a mencionar todas, pero todas ellas están relacionadas con trasladar este modelo internacional de crecimiento para todas las organizaciones, sean gubernamentales, no gubernamentales o sean privadas, que lucren, etcétera. Entonces, todas estas tiene como consecuencia, pues, de cierta manera, disminuir los beneficios o mecanismos que se utilizan por algunos que son, pues, con más conocimientos, con más asesoría, para sacar provecho de situaciones en las que dejan en desventaja a otra persona. Les pongo un ejemplo, una empresa, una persona, una sociedad que está en México, contra una persona, una empresa que está en Sudamérica. Voy a pensar que está en Panamá. Entonces, en Panamá, ¿dónde es más viable hacer una transferencia para realizar un fin? Y bueno, resulta que en México pues hay costos alrededor de esto y entonces sale más caro el producto y sale más barato mandar el dinero a Panamá, luego comprarlo y luego traerlo. Entonces, esto pues, nos saca de competencia. ¿Qué busca hacer la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico? Bueno, pues equilibrar estos beneficios y que todos tengan derecho al mismo esquema. Sobre todo para que haya equidad y que haya igualdad. Esto es lo que realiza la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Por otro lado, está el ABC del SAT, que ustedes saben, cada sexenio se modifica el Plan de Desarrollo Nacional. Y dentro del Plan de Desarrollo Nacional de nosotros, vamos a ver este. Este tiene que ver con tres, el ABC. A, aumentar la recaudación. B, bajar la evasión y la elusión fiscal. C, combatir la corrupción. Entonces, estos esfuerzos que el gobierno hace, pues son relacionados con el propósito de que existan menos beneficios para quien pueda aprovecharse de ellos y tener ventajas sobre otra persona, sea, les digo, gubernamental, no gubernamental. Ustedes saben que la única forma de que el gobierno se sostenga, pues es a través del tributo. Esta es la razón por la que en este año que estamos migrando por esta cuestión que estamos viviendo de la pandemia, la contingencia sanitaria internacional, no nada más a queja en México, quizá es un tema de discusión, si está bien aplicado, si está mal aplicado. Bueno, la realidad es que nos aqueja. Y ante esta situación, las empresas pues, se han visto, vemos cuál es la pandemia, y entre ellas están las organizaciones de la sociedad civil, fíjense. Entonces ustedes saben que el tributo pues es la esencia fundamental. Entonces, ¿qué hacen muchas de las empresas? Pues tratan de esconderlo, tratan de no demostrar lo que está sucediendo. Entonces ustedes también saben que las organizaciones deben trascender. Todos buscamos de cierta manera en este plano irnos de esta vida habiendo trascendido, habiendo creado obras
tangibles que puedan los demás seguir disfrutando y que puedan mejorar la calidad de vida de quienes vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras. Entonces, pero aquí hay un concepto que yo les quiero compartir. Sociedad, comunidad y familia son todas instituciones conservadoras. Procuran mantener la estabilidad e impedir por lo menos frenar el cambio. Sin embargo, la organización de la sociedad postcapitalista es un desestabilizador. Es decir, de cierta manera, todas las familias, todas las personas, todos los conceptos que nosotros conocemos de empresa tradicional, pues buscan no cambiar, buscan estar de esta manera en un estatus conservador. Pero eso no quiere decir que querramos destruir o querramos cambiar, modificar, no, sino que quienes han aprendido a vivir de cierta manera el asunto ya no dependo de la cuestión económica, eso ya lo tengo dominado, desestabiliza el modelo. Y ahorita les voy a explicar por qué. En este momento juega un papel muy importante la ética, y la ética es un elemento clave, es un elemento a lo mejor intangible, pero es un activo. Es un activo. Quien tiene ética, tiene todo. La ética no se puede condicionar, la ética no se puede vender, no se puede trasladar, la ética es. Entonces hoy, fíjense, ganar dinero se ha convertido en un propósito justo y por lo tanto los medios de emplear para adquirirlo también lo son. Cuando vemos, aquí hay una frase que dice, así como Dios le confiere al hombre la virtud celeste, le confiere el poder de dejar huella en la tierra, en el aire, en el fuego y en el viento. Es Luca Pacioli, el creador de la teoría de la partida doble, de la contabilidad. Vaya, hoy en día lo conocemos como el padre de la contabilidad. En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, el escultor, el mármol, el médico y el paciente. ¿Por qué digo esta frase? Porque al mismo tiempo, cuando se actúa, se deja huella. Siempre se deja huella. Nadie puede huir de lo que es. Nadie puede huir de lo que hace. Lo que hace deja huella. Y ahí es donde yo les digo que representa la trascendencia de lo que hacemos. Este es el último reporte al tercer trimestre del 2020. No han salido el reporte, tenemos hasta el 31 de enero para que salga el cuarto del 2020. Y bueno, aquí vemos la cantidad de contribuyentes activos que existen en México. Existen 84.967.000 contribuyentes. Fíjense, casi 85 millones. De esos, se han cancelado 1.094.000. Suspendidos, 7.592.000, pero activos, 76.279. De estos activos, fíjense cómo están repartidos. Personas físicas son 30 millones. Estas son de actividad empresarial. Grandes contribuyentes, personas físicas, son 39.914. Asalariados, que es el grosor de la base de la recaudación y del padrón de contribuyentes, son 43 millones. Personas morales son 43.725.000. Personas morales 2.112.709. Y grandes contribuyentes, estos que hemos visto que han provocado grandes aplicaciones de recursos y grandes recaudaciones en el 2020, 9.140 solamente. Fíjense ustedes que el grosor está siempre en las personas físicas. Siempre las personas físicas. Entonces aquí es lo que tiene el gobierno. Vieran al gobierno de otra manera, si lo vieran como un aliado estratégico para la consecución de sus fines. Imagínate tú, que tú ves al gobierno como un lugar donde tú puedes invertir y vas a tener mejores calles. Tú vas a invertir y vas a tener seguridad. Vas a tener que invertir y vas a tener mejores prestaciones para tus trabajadores, mejores condiciones para las personas, mejor educación, mejor todo. Entonces, eso es una necesidad del gobierno, cambiar la manera de cómo lo vemos, en vez de que lo está persiguiendo a las personas, verlo como un lugar donde se puede invertir para vivir mejor. Entonces, las fuentes de las normas de la conducta ética han de encontrarse en la propia naturaleza del hombre, que las normas morales se basan en las cualidades inherentes al hombre y que su violación origina una desintegración moral y emocional. Esto es precisamente por lo que les estoy comentando, porque el hombre es esencialmente bueno, busca siempre conducirse con la ética. Pero, ¿qué sucede? Que cuando hay algo fuera de esto,
Es decir, cuando hay algo fuera cuando nos sentimos atacados, nosotros lo que hacemos es violentar nuestra integración que teníamos moral con las personas que nos rodean. En este caso, las autoridades. Actualmente, ese es un dato que yo les quiero decir y que si tienen dudas sobre esto, nos lo hagan saber. Actualmente hay registradas 42.974 en todo el país organizaciones de la sociedad civil en México y alrededor de 10,000 tienen donataria autorizada. Este padrón de actividades, según el último reporte del CIAD, el Centro Internacional de Administraciones, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, hablaba ahí de un algoritmo que tiene que ver con la actividad a la que las organizaciones se desempeñan. Fíjense qué importante. Yo creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil debemos de estar muy, muy cerca de estos conceptos, porque entendiendo estos conceptos vamos a entender más el funcionamiento del sistema y por qué el sistema va en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, dentro de estas 42,000, 8,699 tienen estas 4 actividades declaradas. Es decir, cuando tú vas y te das de alta, dices qué actividad vas a realizar. Otorgar becas, investigación científica o tecnológica, ecología, reproducción de especies en protección en peligro de extinción, 8,699. Bueno, estas, fíjense qué porcentaje tan grande tienen. Pues estas son las que en esta reforma prácticamente la reforma en un 40% va hacia estas organizaciones. Revisa, tú en tu organización otorgas becas, es decir, alguien va y le das una ayuda para esto, una ayuda para el otro, y nada más le haces el cheque. Tú realizas servicios profesionales y técnicos, es decir, ayudas a realizar una labor comunitaria, pero prestando el servicio. Tú realizas actividades que van en función de reforestaciones, etcétera, recolectar PET, recolectar residuos, tiene que ver con ecología, o tiene que ver con la protección como Greenpeace, ¿no? De fauna y especies en peligro de extinción. Bueno, aquí quiero decirles, fíjense, Aguascalientes, de estas 10,000 donatarias, solo en Aguascalientes, ¿por qué menciono Aguascalientes? Bueno, porque yo resido en Aguascalientes y en Aguascalientes solo existen 115 donatarias autorizadas y bueno, 63% son para fines asistenciales. Asilos de ancianos, que otorgan becas, etcétera. Tengo la lista de las 27 actividades que realizan estas 63%. Por otra parte, hay que distribuir o analizar la distribución que se tiene de los estados que concentran la mayor cantidad de donatarias autorizadas. Fíjense ustedes, en la Ciudad de México se encuentra el 48.9%, en Nuevo León el 9.3%, en Sinaloa el 8.2%, en México, Estado de México, 8.2%. Y en otros estados, el 25.4%, es decir, 4 estados concentran el 75% de los donativos que se reciben a nivel nacional. Esto lo presenta un estudio ante el mes de octubre, ante la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Importante todo el análisis, un estudio muy, muy interesante de las organizaciones de la sociedad civil y las conclusiones a las que se llegan por las que se realiza la reforma. Bien. ¿Cuál es la justificación de la reforma? Bueno, pues que los gastos fiscales por donaciones a donatarias autorizadas en 2020, en este que acaba de pasar, el ISR de actividad empresarial, lo que se dejó de ganar fueron 7,155 millones, porque eso se fue a donativos, separándolo, donativos que reciben las donatarias autorizadas y por otro lado, ingresos que las donatarias autorizadas reciben por intereses que tienen en rendimientos en inversiones del dinero que tienen para prestar el servicio. Otra es las personas físicas realizan en sus gastos de su declaración anual. Ahorita vimos que existían 30 con actividad empresarial, bueno,
30 millones, 30,000 de grandes contribuyentes, 43,000 asalariados. La suma de estos, bueno, pues 1,194 millones de pesos se reportan como donativos que las personas físicas hacen a sus fundaciones o asociaciones donde participan y que los reportan para disminuir ingresos en su declaración anual. Qué importante, ¿eh? Bueno, y por otro lado, otra de las justificación que hace también el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas es que cuando les exponen esta iniciativa, que las donatarias autorizadas en 2019 reportaron que recibieron donativos por 47,659 millones de pesos. Fíjense, son cantidades que cuando las vemos aquí hasta no las podemos leer porque no las dimensionamos. Pero ingresos que sí tienen que ver para los fines que se crearon, ahorita les voy a poner un ejemplo, son 20,276 millones de pesos que sí tienen que ver con el objeto. Pero fíjense ustedes, ingresos que nada tienen que ver con el objeto, es decir, que no se crearon las asociaciones para eso y que reciben dinero, reciben 132,323 millones de pesos. Fíjense nada más. O sea, si nosotros sumamos, son más de 200 millones de pesos. Y estamos hablando del 65% del ingreso que reciben las asociaciones civiles. Ni siquiera tiene que ver para lo que se fueron creadas. Y a veces son errores comunes, errores simples. Imagínense una asociación que fue creada para dar comedores comunitarios y efectivamente tiene el comedor comunitario, pero lo que hace es vender pan. Tiene un proceso interno donde hacen pan y entonces este pan lo distribuyen y lo venden. Entonces el ingreso es por la venta, no es por el servicio del donativo que recibió para realizar el fin del comedor comunitario, lo que los grandes corporativos le hubieran podido dar, como es arroz, frijol, insumos, materiales para poder realizar el fin para el que se creó. No, sino que está lucrando. Oye, ¿y de qué otra manera va a vivir? No, sí lo puede hacer. El asunto es que lo que eso. Entonces, vamos a entrar en materia para irme muy rápido. Bueno, autorizada para recibir donativos, que es a las que me quiero dedicar hoy, es pues que es una asociación que está autorizada o tiene un permiso del SAT para poder recibir donativos y que esto pueda ser deducibles para quien los da o los otorga, el donante, con la final de apoyar diferentes sectores vulnerables de la población. Esas instituciones tienen o deben llevar cualquiera de estas actividades, fíjense, de investigación científica o tecnológica, asistencial, preservación de especies en peligro de extinción, educativa, de obras, servicios, cultura, etcétera. No los leo todos, pero ahí están enumerados en el artículo 79 en las diferentes fracciones de la ley del impuesto sobre la renta, por supuesto, artículo 82, 84 y 36 y 134 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ser donataria autorizada? ¿Para qué me hago donataria autorizada? ¿Para qué pido un permiso? Primero, porque no son contribuyentes de impuestos. Es decir, no tienen fines de lucro y no son contribuyentes de impuestos. El dinero que generan no es para pagar contribuyentes. Y pueden recibir donativos sin límite, en efectivo, en especie, en el país, en el extranjero, siempre y cuando expidan el comprobante respectivo. Pueden ser incluidos en el Diario Oficial de la Federación para hacer difusión, puede realizar fines asistenciales y tener exención en impuestos de comercio exterior, etcétera, etcétera. N cantidad de ventajas. Yo creo que ustedes conocen muchísimo más que yo las ventajas que pueden tener. Sin embargo, estas se encuentran dentro de las agrupaciones catalogadas como no contribuyentes y esto genera, pues, que no buscan tener una utilidad, evidentemente, pero sí pueden realizar alguna actividad económica, sí pueden realizar una actividad económica hasta el 10% de los ingresos que se obtengan. Es decir, tú no puedes no recibir más
del 10% de tus ingresos, como lo que te comentaba hace un momento, vender pan. Es decir, ingresos que sí tienen que ver con tu objeto, porque ese dinero tú lo destinas para cumplir tu objeto social, pero en realidad estás vendiendo pan, ¿verdad? Entonces puedes realizar actividades, cursos, capacitaciones, etcétera, para cobrar el dinero, y luego ese dinero solamente puede ser el 10% de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, hay un camino para ser donataria autorizada. Bueno, me voy a ir rápido porque lo voy a mencionar. Aquí les pongo los pasos. Todo esto, a la presentación se las vamos a hacer llegar por correo, al igual que una guía que nosotros les preparamos como un paso a paso, cómo ser asociación civil, qué tienes que saber, qué tienes que hacer para constituirla, y cuáles son los pasos que tienes que cuidar para no caer en una responsabilidad o en alguna infracción por incumplimiento. Entonces, aquí vienen los elementos, pues tu acta constitutiva, que es el contrato para el contrato social, donde tú ante un fedatario público tiene que ser un notario, te constituiste. Quiero aclarar que en Aguascalientes solo existen las asociaciones civiles por la ley estatal reconocida. Sin embargo, entiendo que en otros estados como Querétaro, por ejemplo, existen las instituciones de asistencia privada, entonces la IAP, ¿verdad? Entonces, aquí solo existen las asociaciones civiles, pero para tal es lo mismo, es la misma, se llama diferente, pero al final es una organización no gubernamental, una institución sin fines de lucro o una ONG. El acreditamiento de las actividades con tu cédula fiscal, también este acreditamiento debe estar validado por un organismo. En el caso de Aguascalientes, la ley estatal obliga a que sea el DIF del estado. La opinión de cumplimiento positiva, que es la 32D, la copia del IFE del representante, la autorización, y la CLUNI no es un requisito indispensable, pero se requiere 40 días según las respuestas frecuentes. Este es la solicitud que tú haces, llenas y envías a través del portal en tu buzón fiscal. Los requisitos para obtener la autorización, bueno, pues, como lo mencioné, aquí viene el fundamento, por qué y cómo tienes que fundamentar tu objeto social. Hay unas cláusulas irrevocables que tienen que ver con otra fracción, ahorita la voy a mencionar. El término que tiene la autoridad, a pesar de que yo mencioné que eran 40 días, y lo mencioné porque lo vienen las preguntas frecuentes que le hacen a la autoridad en el apartado preguntas frecuentes de las asociaciones civiles en sat.gov.mx, también sabemos que puede ser que durante el periodo de 30 días no te haga, perdón, 3 meses, no te haga la respuesta, no te la dé. Y entonces tú puedes considerar, si no te la da en 3 meses, sabes que tienes un derecho que se llama negativa ficta, y puedes demandar la negativa ficta para que se dicte la resolución, porque tú vas a necesitar la resolución para defenderte o aclarar cuál es la razón por la que te pudiera la autoridad estar negando que seas donatario autorizado y que conozcas y lo puedas corregir. Entonces, el sentido de la resolución, pues tener por no presentada, negar la autorización, autorizarla mediante constancia de autorización. Estos que estoy mencionando, los voy a repasar más adelante porque en la regulación nueva 2021 viene una serie de conceptos que les llamamos nosotros casos de excepción. No me quiero meter a detalle ahorita en estos para no tardarme más tiempo y hacerles perder mucho tiempo del que ya están dedicando esta mañana para estar con nosotros. Aquí la vigencia de la autorización, esto es muy importante. ¿Por cuántos años te dan la vigencia de tu autorización para ser donataria? Bueno, según lo que dice esta regla, es solo por el ejercicio en el que se te otorga. Si se te da en este ejercicio, solamente es en este ejercicio. Ojo, pero si tú cumpliste con todo lo que te marca la normatividad en tiempo y en forma, se considera otra vez autorizado en el ejercicio inmediato posterior. Incluso puede ser solicitada hasta el ejercicio inmediato anterior. Es decir, tú puedes hacer la solicitud ahora con vigencia para el año pasado porque tú el año pasado recibiste dinero y lo quieres considerar como donativo. Entonces, tú solicitas la autorización y puede ser que te lo hagan retroactivo al ejercicio inmediato anterior y, como te digo, también en los ejercicios posteriores. ¿Qué pasa cuando te lo hacen en el ejercicio inmediato anterior? Tienes que cumplir con todas las obligaciones que tenías el año pasado de forma extemporánea.
pero espontánea, es decir, después de la fecha, pero sin petición de la autoridad, por la lógica de que te dieron el permiso con el año pasado. ¿Qué pasa si pierdes la vigencia de autorización y cuáles son las consecuencias? Primero, la vigencia se pierde por no cumplir con cualquiera de las obligaciones que vamos a mencionar, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Bueno, pues se consideran ingresos acumulables como si pagaran impuestos los que hayas recibido. Si no recuperas la autorización en el mismo ejercicio, hay una excepción. La vigencia puede suspenderse cuando las donatarias autorizadas se suspenden de actividades y se recuperan cuando reanudan, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario volver a solicitarla porque sigue vigente, no se te revocó, está en suspensión de actividades tu organización. Otra de las razones, y considero yo muy importante, en noviembre pasado, Gafi, les mencionaba que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas en francés, es la organización que se encarga a nivel internacional de regular o emitir recomendaciones a los países sobre el tema de la... Entonces, de 40 recomendaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y a nuestro país, diciéndonos prácticamente que no estábamos cumpliendo. De estas 40, 22 fueron para asociaciones civiles. Es decir, nos dijo que donde había más riesgo era en las organizaciones civiles. Y aquí yo les puse una parte del oficio, lo tengo completo. Está firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien da contestación a estas recomendaciones y lo hace en el mes de diciembre. Y en virtud de eso, en el mes de diciembre también entran pues una serie de modificaciones a la ley federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nosotros le llamamos la ley antilavado por sus siglas que son tan complicadas que se lee LIFRIOPI. LIFRIOPI. ¿Verdad? Es una ley de la antilavado. Entonces, esta ley prácticamente, yo quise poner aquí el 4 o 5 y hablaba pues de la investigación efectiva y recuperación de la información que tienen que cuidar las organizaciones de la sociedad civil de los recursos que obtienen. Tienen que hacer una investigación y tienen que dejarlo documentado de quién les dio el dinero que tienen ellos depositado ahí y identificar a ese donante. Por otro, desde otra perspectiva, la gobernabilidad interna. Es decir, el documento que se firmó en el mes de abril de este año, que se llama Mejores Prácticas para combatir el abuso de las organizaciones sin fines de lucro, emitido por Gafi, por el Grupo de Acción Financiera Internacional, demostró que el sector de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro, generalmente no tienen una gobernabilidad interna, no tienen muy claro quién es el director, quién es el presidente, quién es el administrador, cómo opera, cuál es el proceso interno, el control interno, cómo se autoriza, cómo se identifica al donante, cómo se identifica al usuario, cómo se identifica al beneficiario final, cómo se identifica al padrón de beneficiarios. Entonces, esto habla de la integridad de la organización, por lo que les exhorto a que revisen, que haya un cuerpo interno no solamente de vigilancia, sino de cumplimiento del control interno. O sea, que se vigile que el control interno se cumpla, según lo que dice Gafi, ¿verdad? Y yo lo considero importante. ¿Por qué? Porque van a ver el porqué de la presión que tienen hoy las organizaciones de la sociedad civil, principales obligaciones actuales, yo aquí se las dejo enumeradas. En febrero, que ya se acerca, presentar a más tardar el día 15 ingresos y erogaciones efectuados. En mayo, publicar el uso y destino de los donativos recibidos y poner a disposición de todo el público, por eso es importante las redes sociales, los estados financieros, el estado de resultados, el balance general, notas a los estados financieros, ¿verdad? Es decir, cómo se obtuvo el donativo y en qué se aplicó, cómo me lo gasté. Viene más adelante, les voy a explicar en la
regla de resolución miscelánea donde se presenta. Aquí quiero hacer una pausa también para, no es comercial, pero para decirles que en el mes de enero, si ustedes tienen clave única y están registradas ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, ¿verdad? Que pertenece hoy a la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social. Recuerda que el 31 de enero es la fecha límite de presentar tu informe anual de actividades, ¿verdad? Es importantísimo que lo cumplas para que no te revoquen la CLUNY. Y por otro lado, el año pasado, en el mes de noviembre, era la fecha límite de presentar el informe de los donativos para mitigar la pandemia. Tú como asociación civil se abrió por decreto una facultad gubernamental federal donde se permitía a las organizaciones de la sociedad civil participar en recibir donativos y apoyar en labores que tienen que ver con la pandemia. Bueno, pues esto tienes que presentar un informe si así lo hiciste, si tuviste apoyo, si hago de gobierno o no, porque el gobierno también era muy difícil que el gobierno lo hiciera solo y lo hizo a través de organizaciones de la sociedad civil para llevar los apoyos a las comunidades. Entonces, esto lo hizo a través de las organizaciones de la sociedad civil, fecha límite de presentación el 31 de enero. Este es mi comentario. Y bueno, aquí viene el tema de presentar en el mes de mayo el tema del el informe de transparencia, lo que les digo, el informe de transparencia del uso y destino de los donativos. El 15 de febrero los ingresos obtenidos y ojo, tus obligaciones es que los activos que tú tienes para los que fuiste autorizada para recibir donativos, pues los uses para ese fin. No puedes usar los activos para otros fines. Ojo, ojo, porque se va a complicar la cosa conforme voy avanzando en la presentación. Al momento de que la asociación se liquida o cambia de residencia para efectos fiscales, cambiar de residencia es que me voy de Aguascalientes a Chihuahua o de Chihuahua a Aguascalientes, de Chihuahua a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Querétaro. Cuando yo cambio de residencia, yo tengo que destinar la totalidad de mi patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos. Es decir, yo no me puedo llevar mi patrimonio a otro estado. Ojo. Ojo. Y si la liquido, no puedo repartirlo, ni puedo, no, lo tengo que donar a otra asociación de mismos fines. En los casos de que se me revoque la autorización o que me haya concluido y no se haya renovado u obtenido nuevamente, deberás acreditar dentro de los 12 meses siguientes a la notificación que los donativos que recibiste fueron utilizados para los fines propios de tu objeto social. O sea, tienes que presentar un informe dentro de los 30 días siguientes hasta los 6 meses siguientes, ¿de acuerdo? O sea, tienes un plazo que concluye en 6 meses posteriores al día en que te notificaron que te revocaron, te notificaron que perdiste la vigencia, te notificaron que no la renovaste y por tanto tienes 6 meses para presentar ese informe o donar los activos o donativos que hayas recibido en ese ejercicio a otras entidades para recibir donativos deducibles, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque, ¿qué te recomiendo yo? Pues mete la autorización otra vez, cambia lo que tengas que cambiar y va a ser muy fácil. Entonces, tú tienes que informar a la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la presentación del aviso de cambio de clave del RFC, si es que fuera el caso. Muchas veces se tiene que cambiar el RFC porque cambian el nombre de la fundación o cambian las siglas de la fundación o por ciertos cambios que tienen que hacer, bueno, pues se tienen que hacer dentro de los 10 días siguientes. Muchos dejan pasar esto y lo hacen un año después, ¿no? Si lo haces, pues ya no te van a respetar ser donataria autorizada. Ojo, si realizaste algún cambio en tus estatutos o cualquier otra modificación que hiciste a tu escritura, tienes 10 días para informar la modificación. Muchas dejan esto pendiente y les revocan y les cancelan la autorización. Tienes que informarlo en la ficha de trámite 16 del ISR del anexo 1A de la resolución miscelánea.
Ojo, mi recomendación. De todo lo que recibas, siempre da un comprobante fiscal de donativo. Oye, es que yo vendí un pan donativo de fulanito. Oye, pero en realidad no está donando, está comprando un pan. Sí, pero para ti es un donativo, ¿de acuerdo? Mi recomendación. Mismos que pues, deben contener los requisitos. Acuérdate que para este año también una serie de cambios en el artículo 29 y el 29A de los comprobantes, sobre todo cuando se hacen al público en general, porque ahorita voy a tocar el tema también del público en general y lo que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo regulado por la ley antilavado. Bueno, y tener pues que tus actividades tengan lo que tú hagas, sea en función del cumplimiento del objeto social. Aquí me voy a ir rápido en estas tres. Destinar los activos al cumplimiento, bueno, llevar un control de los bienes que permita identificar quién te los donó, quién les entregó, cuáles son destruidos, etcétera. Tu inventario de activos, tu libro de activos. Y también tienes que informar a las autoridades, pues bueno, pues recuerda que cuando tú recibes una cantidad de dinero, te voy a poner un ejemplo. Si tú recibes 100,000 pesos en efectivo de una sola persona, tú tienes que realizar un informe dentro de los 17 días, o sea, la fecha es el día 17, dentro de los 17 días siguientes al mes el que recibiste este monto. Esto no tiene nada que ver con la ley de lavado de dinero. Ahorita voy a mencionar lo de la ley de lavado de dinero. Esto tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y aquí habla de otras cosas como piezas de oro, plata, etcétera, que son a veces el caso que te donan para que tú hagas una subasta, etcétera. Y bueno, los bienes que se adquieran de personas que se te hayan o que te los hayan otorgados. Cuando tú realices también una venta de un bien, preste servicios o rente algo, pues debes conservar también la expedición del CFDI y conservarlo respecto al artículo 86. Llevar un control de todo, las mercancías, materias primas, productos, para que permitan identificar los donantes, los bienes recibidos, entregados, etcétera. Todo esto, pues, son para identificar al donante, que tiene que ver, te digo, esto tiene que ver con las recomendaciones de lavado de dinero, mantener a disposición del público en general para su consulta. Aquí es donde quiero detenerme y yo te comentaba hace un momento que muchas organizaciones no tienen la precaución, no tienen el cuidado de hacer esto, ser transparentes. Es una obligación del artículo 82 de la ley del impuesto a la renta, que también viene en la regla 3.10.17, en donde tú tienes que poner a disposición del público, por eso te digo la importancia de las redes sociales, sea en tu página de internet, sea en tus redes sociales, para que consulten el domicilio fiscal, copias en los demás establecimientos que tuvieses como donataria, para que en el horario la gente pudiera revisarlos, el público en general pudiera revisarlos, no revisarlos. Si tú le niegas el acceso al público en general de revisar tu información, puedes la autoridad revocarte porque puede levantar una queja ante el Servicio de Administración Tributaria. Son tres cosas: documentación relacionada con tu autorización para recibir donativos, documentación relacionada con el uso y destino de los donativos que le diste el uso, y la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 3 últimos ejercicios. Lo que ya te había mencionado, el caso de liquidación o residencia, que tienes que señalarlo en un reporte que se llama declaración final por ejercicio de liquidación. Esto tiene que ver porque o te liquidas o donas tus activos, ¿de acuerdo? Cuando cambias de residencia o cuando haces una disolución o liquidación de la asociación. Cuando te revocan la autorización para recibir donativos, esto es muy importante porque dentro de los 30 días naturales, aquí te señala naturales, que hayan transcurrido, si no tus activos, tu patrimonio que tenías destinado para los fines para los que se te autorizó, no informas a la autoridad, va a haber una consecuencia para el representante legal.
o administrador de la asociación. Ahorita lo voy a señalar más, con más detalle, porque creemos que, no, pues es que estoy en una asociación y yo no tengo responsabilidad porque pues no manejamos nada. No, no, espérate. Hay responsabilidad. ¿La conoces? Entonces aquí pasa algo y esta es una de las cosas que sí le quiero dedicar algo de tiempo para que lo entiendas y le pongas atención. Antes, tú podías realizar un gasto, imagínate, ibas a otro estado o a otro país a realizar labor comunitaria, tú tenías una asociación de este tipo, y entonces para el cumplimiento de los informes, pues tú sacabas el dinero, el cheque a nombre del representante, o simplemente sacabas el cheque y se cobraba, y de ahí en caja ibas pagando gastos y te los comprobaban como el agua purificada con un ticket. Y tú el ticket lo tomabas como bueno, o ibas a un lugar y comprabas una memoria USB, un disco, papelería, lo que sea, y te daban una nota. Ya ni siquiera un ticket, una nota, un comprobante simplificado, porque ellos, por ser asociaciones civiles, no te daban un comprobante, pero eran una asociación civil, o formabas parte de un clúster y el clúster te daba un comprobante nada más del pago que tú le hiciste de transferencia. Formas parte de un comité, esta asociación le hacía la transferencia y te daba el comprobante. Un comprobante simple, sin requisitos fiscales. Desde 2020 hacia atrás era bueno. A partir de este año se modifica el artículo 79 y aquí es donde debes poner mucha atención, porque todos los gastos, todas las erogaciones, todas las salidas de dinero, todas deben tener un CFDI. Oye, pero tengo becarios, ¿cómo les voy a dar un CFDI? Tengo unos muchachos que me ayudan a hacer labores y a cambio les doy una beca. O para que, de movilidad, para que se puedan ir en su transporte a su trabajo y a su escuela, o que se vayan a otro estado. O tengo muchachos de otros países y los tengo aquí, ¿cómo le hago para darles el CFDI? No puedo darles el CFDI, tengo el dinero guardado para ellos. Bueno, pues tienes que expedirles un CFDI, timbrarlo, hacer la retención del impuesto, enterarlo para que ellos lo acumulen. De lo contrario, si no lo haces, no, yo no lo voy a hacer. Nunca ha pasado nada, no va a pasar nada. Bueno, pues la autoridad los va a considerar no deducibles. Oye, pero las asociaciones civiles no deducen. Ok, no deducen, pero ya el artículo 79 se modifica esa redacción para que diga que cualquier gasto que no tenga un CFDI no será deducible. Por tanto, tú deberás considerarlo como un remanente distribuible grabado al 35% del impuesto sobre la renta. Es decir, por cada 1,000 pesos son 350 pesos de impuesto sobre la renta que tú vas a tener que pagar por considerarse remanente distribuible. Desafortunadamente, la autoridad fiscal no acepta que para muchas personas morales no contribuyentes, entidades asistenciales de beneficencia, entre otras, es complicado y en otras ocasiones imposible obtener comprobantes con requisitos fiscales, ya que en el país aún existen requisitos fiscales, el régimen de incorporación fiscal, lo que antes eran los pequeños contribuyentes, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos no relacionados con el objeto social? Oye, yo tengo otros ingresos distintos al objeto social. Mi objeto social dice que yo tengo que realizar estas actividades en mi objeto social y mi notario me recomendó pon 60 actividades para que no te limites. Bueno, pues ahora se adiciona en el artículo 80 un octavo párrafo, antes tenía 7, ahora se adiciona un octavo párrafo, en el cual se establece que en caso de que las donatarias autoridades obtengan la mayor parte de sus ingresos, más del 50% de actividades no relacionadas con su objeto social, perderán la autorización como donataria. Esta modificación pone en riesgo de muchas instituciones que con la finalidad de obtener sus recursos para seguir llegando a cabo su actividad, realizan actividades que propiamente no son las que fueron autorizadas como donativos, como vender pan,
como vender trapeadores, como dar capacitaciones y cobrar por las capacitaciones. No la creaste para eso, pero ¿qué crees? Vas a perder tu autorización si tu 50% de tus ingresos recibidos no son relacionados con tu objeto social. Ojo, ¿y qué pasa si sí son relacionados con tu objeto social? Eso ya estaba. Es un candado doble. Tú solamente puedes tener el 10. Si tienes más del 10, vas a tener que tributar del 10 al 50, es decir, ese monto como impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que tú eres muy cuidadoso en la empresa y tú estás cuidando indicadores mensuales y de pronto en un mes hay más ingresos que no tienen que ver con tu objeto social. Bueno, pues tienes que pagar el impuesto sobre la renta de eso. No pasa nada. Paga el impuesto y síguelos trabajando. Solo que no pasen del 50%. ¿Cómo sé cuándo pagan el impuesto? Cuando exceden del 10%, recuérdalo, entre el 10 y el 50%. Y si subes del 50, pierdes la autorización. ¿Qué pasa si pierdes la autorización? Bueno, si pierdes la autorización, ya te lo había dicho. A través de estas modificaciones, se precisa que el objeto social al que debes destinar los activos, pues fue aquel al que hayan sido autorizadas para recibir donativos deducibles. Asimismo, pues se establece claramente que en los casos de la revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido, como lo mencioné anteriormente, y que no la hayas obtenido o renovado dentro de los 12 meses siguientes, aquí ya te lo amplía a 12 en este caso particular. En los dos supuestos mencionados. La donataria deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativo deducibles, evitando la posibilidad de que las donatarias que pierdan la autorización continúen realizando las actividades y manteniendo sus activos que integran su patrimonio. A ver, aquí es un ejemplo, me lo han preguntado mucho y yo por eso lo quiero mencionar. Yo perdí la autorización y la verdad no he hecho nada por renovarla. Bueno, tienes 12 meses. Si no lo haces en 12 meses, te tienes que liquidar. Te tienes que liquidar. ¿De acuerdo? Y por tanto, todo el proceso de la liquidación, dar tu patrimonio a otras organizaciones del mismo fin. Ojo aquí, ¿eh? Entonces, tienes que cuidar bien, no perder la autorización. Y si la pierdes, recupérala lo más rápido que puedas. Para esto, ¿cuándo procede y cuál es el procedimiento de la revocación? Bueno, pues se crea el artículo 82 cuater y aquí habla pues de diferentes disposiciones por las que para darle seguridad jurídica, esto ya existía, este ya existía, nada más que estaba en resolución miscelánea, lo suben a la ley para dar certeza jurídica, porque como estaba solución, pues, entonces, ¿cuándo es cuando generan las causales de revocación? 1, cuando tú destinas tus activos a un fin distinto al que te fue autorizada. 2, cuando no expides comprobantes que amparen los donativos que tú recibiste. 3, cuando incumples con tus obligaciones y requisitos como donataria autorizada, las que ya te dije, presentar los informes, etcétera. Y cuando estás en la lista de EFO definitivo, empresas que facturan operaciones simuladas, o si uno, fíjate aquí, si uno de tus representantes legales, socio o asociado, integrante del consejo administrativa, forma parte de una donataria revocada o por ser un EFO definitivo. Repito, si tú dentro de tus socios tienes a uno que forma parte de otra asociación donde le revocaron la autorización, la tuya la pierde, ¿eh? Ahora ya tienes que ser más cuidadoso a qué miembros juntas en tu organización, ¿verdad? Porque si tú tienes dentro de tus filas a un miembro que participa en una asociación que ya fue revocada su autorización, la tuya también va a ser revocada, ¿de acuerdo? Son los socios que van a oler feo.
Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en la selección de tus socios, ver dónde participan. Y ahorita te voy a decir cómo la autoridad le va a hacer para amarrar esto. Bueno, ¿y la autoridad cómo va a saber? Si yo tengo un socio que participa en otra donde fue revocada, es más, las asociaciones ni informan esto, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay un artículo, el artículo 27, ya se había modificado en el 2020 y se hace una segunda modificación al 2021. Aquí durante el 2020 generó una polémica si dentro de la frase de socios o accionistas se encontraban todos los integrantes de las personas morales, asociados esencialmente, porque si tú formas parte de una asociación civil, pues eres un asociado. Si eres parte de un club deportivo, pues eres un asociado. Si tú eres parte de un club campestre, pues tú eres un asociado. Si tú eres parte de un colegio de profesionistas, pues eres un asociado. Bueno, con esa polémica que se creó, se tenía que presentar el 1 de julio del 2020 un aviso de cambio de socios o accionistas. Hubo muchas dudas, capacitaciones por todos lados, y para ya no existir esta polémica, se crea en 2020 este aviso y ahora en 2021 se aclara y se dice, socios o accionistas que formen parte de una asociación, bla, bla, bla. Todas las que forman parte del artículo 7 de la ley del impuesto a la renta deben presentar el aviso. Bueno, aquí te tengo una sorpresa. El 29 de diciembre apenas se publicaba la resolución miscelánea fiscal y en esa resolución miscelánea, en los transitorios, viene el 53º de esa resolución miscelánea que dice que para efectos del artículo 27 del que te acabo de mencionar, en el apartado A, fracción segunda y en el apartado B, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación que habla del aviso de socios accionistas, que los que no hayan presentado en el 2020, o sea, tú no lo presentaste en el 2020 porque tenías duda, haces la referencia a la regla 2.4.19 de la presentación de ese aviso a la fecha del 31 de marzo del 2021. Es decir, se crea una nueva fecha y se te dice, ¿sabes qué? No lo presentaste en el año pasado, pues tienes hasta el 31 de marzo para subirlo. Y ahí hay un mecanismo. Nosotros incluso podemos subir un video en la página de FUTSEM para que ustedes puedan ver cómo es que se sube el aviso y las recomendaciones que nosotros les damos con mucho gusto. Ojo, más modificaciones, yo les dije hace rato, bueno, ¿qué más para las asociaciones civiles? Se modifica el artículo 29A, donde se menciona que hay que anotar la clave genérica del RFC cuando el emisor desconozca la clave a favor de quien se expida. O sea, tú no sabes cuál es el RFC de Pancho López que te está donando. Pues se entenderá que la operación se hace con el público en general, ¿de acuerdo? Si no te da el RFC, tú le tienes que expedir el comprobante y el SAT va a emitir una serie de reglas ante este tema. También nosotros hicimos una guía para esto y con mucho gusto, si nos la piden, se las podemos hacer llegar cuando hablamos de la expedición de comprobantes fiscales en términos genéricos. Uso de catálogos emitidos por el SAT ya son obligatorios. Antes no eran obligatorios, pero ya aparecieron en el artículo 29A. Antes eran en disposiciones transitorias. La obligación de emitir los comprobantes fiscales cuando se emitan en pago una sola exhibición y se paguen en diferido. Es decir, antes pasaba mucho que, oye, te voy a dar el dinero de mi mensualidad, sea yo socio de una asociación, de un club, lo que sea. Y ¿sabes qué? Dame mi comprobante y yo te voy a dar mi mensualidad. Tú le expedías el CFDI y él te lo iba pagando mes con mes. Bueno, ahora se adiciona la obligación de emitir el CFDI por el valor total de la operación y posteriormente deberá emitir uno por cada pago que se haga en una sola exhibición, pero de manera diferida, ¿de acuerdo? Por cada pago, aún y cuando se haga esa contraprestación de manera diferida. Se adicionó en el artículo 29A que no estaba. El plazo para conservar la contabilidad se modifica el artículo 30, se cambia a 10 años cuando hable de modificación de capital, aumento o disminución del mismo, los estados de cuenta, los avalúos de los activos,
Y hay un tema ahí complicado cuando, ¿qué tipo de información se debe guardar? Bueno, pues los estados de situación financiera, balances, papeles de trabajo para determinar los cálculos, etcétera. Yo la recomendación que les hago a las asociaciones civiles son contratos. Guarden sus contratos de manera indefinida, contratos que tienen que ver con bienes muebles, bienes inmuebles de comodato, de bienes que te dan para uso y que no son tuyos, pero los usas en la asociación, pero no te los donaron, te los prestaron. Y bueno, pues por usucapión, es decir, porque por abandono, tu prescripción positiva, tú te los adjudicas porque nadie pasó el tiempo y nadie te los reclamó. Conserva los contratos. Conserva los contratos y aquí el artículo 30 habla de 10 años, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Bueno, pues llevar contabilidad con todos los controles internos necesarios para la autorización. Nosotros estamos trabajando ya en la fundación en algún sistemita para que sea fácil, donde tú entres y emitas la entrada y la salida, pero adjuntes el CFDI y puedas estar llevando como un control. Estamos fortaleciendo esto y por supuesto sin costo y también lo podemos hacer llegar en su momento que ya sea avalado, pero mi recomendación es como sea, tú llevas la contabilidad del control interno necesario para autorizar ese proceso de gestión. Expide todos tus FSDIs como donativo, excepto los que tienen que ver con aportaciones gubernamentales, ya que no puede, los de aportaciones gubernamentales, cuando el gobierno te da algo, ahí tú funges como gobierno. Oye, ¿qué pasa si tú tienes que cobrar? Tú tienes que cobrar dinero por la prestación del servicio. Supongamos, tú tienes una guardería y tú tienes nativos, pero no tienes los gastos de la guardería. Entonces, tú cobras. Ese cobro no se considera fuera del objeto social, ¿de acuerdo? Se considera dentro del objeto social y tú lo puedes poner también, ya sea como cobro de la contraprestación, o sea, del servicio que tú le estás prestando. El precio que tiene que ser es precio de mercado, la regla la 3.10.23 y está en la resolución miscelánea fiscal, por supuesto. Tenía que mencionarlo porque muchos pueden tener duda de, oye, pero lo que yo estoy cobrando por la prestación de servicio, ¿se considera servicio? No, no se considera, tiene que ser precio de mercado y no se considera fuera de eso. Cuidar el cumplimiento de las obligaciones muy importantes, informes, declaraciones, pagos de impuestos y los libros de actas de asambleas, por lo que te comenté que el 31 de marzo vence el plazo de presentar el aviso de cambio de socios, accionistas, se cambió el representante legal, se disminuyó, se aumentaron socios, se disminuyeron socios, pues se presenta el aviso. Ojo, tener un portal de transparencia, aquí se oye muy rimbombante. Yo te digo, página de Facebook, red social, etcétera, donde las personas puedan acceder de manera electrónica a la información que tú quieras mostrar, que son los ingresos y los egresos y la aplicación de los mismos. Siempre la transparencia va a ser sana. Importante. Ante un crédito fiscal, el administrador general, gerente, director, cualesquiera que se le llame el nombre, es responsable solidario y subsidiario de las obligaciones de la sociedad civil en términos del Código Fiscal del artículo 26. Es decir, si tú eres socio y además eres el presidente de tu organización, del club, de donde tú seas presidente, eres responsable solidario de lo que la asociación deje de hacer. Y no respondes más que solidaria y subsidiariamente con tus bienes personales, no con los de la asociación. No. Acuérdate que esos son para realizar un fin. Por eso es muy importante que tú cumplas en tiempo y en forma las obligaciones que tienes que cumplir, sobre todo las que tienen que ver con el pago de un impuesto, sea retenido de terceros. Oye, pero las asociaciones no tienen, ¿sí? ¿Qué pasa a los empleados? O las retenciones de los fletes o de la renta, del arrendamiento, del notario. Sí hay retenciones y puedes ser responsable solidario tú con tu patrimonio. Ten mucho cuidado. Y ya para terminar, recordarte de la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los donativos, según
la fracción 13ª del artículo 17 de esa ley establece que si tú recibes donativos mayores, o sea, de una sola persona, mayores a 1,605 UMAS, aquí no lo actualicé el valor de la UMA, porque acaba de salir la semana pasada, no lo actualicé. Es diferente, ya somos 145,000. Si tú recibiste de una sola persona, tienes que dar el aviso más tardar al mes siguiente, dentro de los 17 días. Tu actividad es vulnerable y puede ser financiada con recursos de procedencia ilícita e incluso puede ser financiada para financiar el terrorismo, ¿de acuerdo? Y así se te va a calificar, se te va a clasificar. Entonces, revisa esta información, ten un órgano interno de control, o sea, quien sea, una persona que se encargue de vigilar el proceso interno y los avisos. Ok, yo nunca voy a recibir uno de 139. Si en suma, en 6 meses, por acumulación, tú llegas a 146,605 UMAS, tú tienes que presentar el aviso en el momento de acumulación. ¿De acuerdo? Ojo, hay que identificar o hay que separar identificación de aviso. El aviso, cuando ya tú lo subes a la plataforma de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero, es cuando se excede de 3,210 UMAS, ¿de acuerdo? Si no se excede de 3,210 UMAS, no lo subes a la plataforma del aviso. Ahí vienen las recomendaciones. Nosotros también tenemos una guía para poder apoyarte en esto. Consideramos que era muy importante. Hoy en día, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante, demasiado importante. Esto tiene que ver con la restauración del tejido social. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel tan importante hoy en día que son la base de muchos éxitos, de muchos logros nacionales e internacionales. Si tú revisas la historia de las organizaciones de la sociedad civil, el fin de cualquier organización de la sociedad civil a nivel internacional, juegan un papel de esperanza para construir un lugar mejor para todos. Entonces, yo te invito a que defendamos a las organizaciones de la sociedad civil, que nos unamos, que estemos en comunicación, que participemos, que divulguemos lo que hacemos entre nosotros y que nos fortalezcamos con el conocimiento y con el capital humano que tenemos. Las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país se han visto mermadas por la falta de conocimiento técnico práctico. Por desconocimiento de algunas cosas, las organizaciones pierden su vigencia y la verdad es que son necesarias. Ahorita vemos lo que está pasando con el tema de salud, con la pandemia, con todo, y las organizaciones de la sociedad civil están, sido mermadas, están de más a menos, porque de cierta manera los apoyos con los que las organizaciones de la sociedad civil son prácticamente los mismos miembros son los que aportan los recursos. Entonces, pues ese es mi comentario. No te quiero hacer perder más tiempo del valioso que has dedicado este día. Yo te agradezco, espero que esta información sea valiosa. Si tú tienes una duda particular en lo personal, en tu organización, yo creo que puedes hacernos llegar de manera, sea videollamada por Zoom o en nuestra red social. Vamos a abrir un WhatsApp que hoy es tan necesario, un WhatsApp de temas de la fundación para estarles mandando avisos a quienes quieran afiliarse. Les vamos a afiliarse, más bien no afiliarse, subirse al WhatsApp.
sumarse para mandarle los avisos, porque este tema de estarnos comunicando, de saber, oye, hoy vence la fecha y a ti se te olvidó. Bueno, pues ¿cómo le hacemos para ayudarnos? Es muy importante que no seamos indiferentes ante nosotros mismos y creemos mecanismos de ayuda mutua, ¿verdad? Porque bueno, nosotros, vean qué labor más noble que ayudarnos a nosotros mismos, a nosotros, organizaciones que ayudamos a otros. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, y les digo que ahorita les vamos a poner los datos aquí en la red social. Ya aparece en la lista que aparece aquí del lado derecho de la pantalla. En la parte donde dice chatear, ahí le das y ahí viene ya la liga. Aníbal Salazar publicó ya la red social, ahí le puedes dar clic y les pasamos la información. De todos modos tenemos los datos de inscripción del curso para mandarles su constancia de participación y mandarles esta presentación que les acabo de poner. Y bueno, pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes su paciencia y el favor de su presencia dedicada a este tema tan importante para todos nosotros hoy en día. Muchas gracias, me despido, les agradezco y Daniel continúa para dar el mensaje de cierre. Buenos días. Sí, muchas gracias, contador Oscar Gutiérrez, por hacernos o hacer de nuestro conocimiento estas actualizaciones fundamentales y necesarias de conocer para el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil. Como se mencionaba, todos ustedes pasaron por un preregistro para poder acceder a esta reunión. Ahí ya tuvieron a bien hacernos llegar sus datos. Solamente cotejaremos con la lista de participantes que están aquí. De cualquier forma, a manera de confirmación, si nos pueden dejar el mensaje de qué organismo representan, para así hacerles llegar la constancia y la información de tanto guías como esta presentación que se estuvo proyectando. De cualquier forma queda registrada en Facebook Live para hacerlo público. Reiterando el agradecimiento, les deseamos muy buenos días y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias.